Es jueves 16 de febrero del año del Señor 2023. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con esas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es el centro del Evangelio de Marcos. Es un punto de llegada y punto de partida. Punto de llegada porque hasta ahorita el Evangelio trata de explicarnos, de darnos a conocer quién es Jesús. A través de los primeros 8 capítulos del Evangelio escuchamos lo que Jesús hace, lo que Jesús predica, sus milagros, la multiplicación de los panes, los exorcismos, el llamar a los discípulos, etc. Y la gente empieza a preguntarse quién es Jesús, es decir, toman partido. Ya desde el capítulo 6, Herodes se pregunta quién es Jesús. Algunos familiares de Jesús no lo aceptan, piensan que está loco. Otros dicen que Jesús hace las cosas por medio del príncipe de los demonios, por Belcebú. Y así, ahora, los discípulos de Jesús tienen que hacer una opción. ¿Quién es? Entonces, ahí donde Jesús pregunta, en el centro del Evangelio de Marcos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, hacer el punto: ¿qué impresión tengo? ¿Qué impresión he causado en la gente? ¿Qué es lo que la gente piensa acerca de mí? ¿Tienen la idea justa o no? Y de hecho, lo mismito que escuchamos en el Evangelio de hoy que dicen los apóstoles, es lo mismo que dice Herodes en el capítulo 6. Es Juan el Bautista, uno de los profetas, a final de cuentas. Y Jesús es un gran profeta, pero es más que un profeta, a final de cuentas. Y la respuesta de la gente no llega al núcleo de quién es Jesús. Él es, a final de cuentas, Pedro, que dice: tú eres el Mesías, simplemente. Y de hecho, el Evangelio de Marcos empieza con estas palabras: principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra Cristo, Mesías, es lo mismo, quiere decir consagrado, ungido. Para Pedro, Jesús es el consagrado, el ungido del Señor, al final de cuentas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Jesús va a decirle a Pedro: esto no te lo dijo la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es el capítulo 16 de Mateo. Ves, en el capítulo 8 de Marcos, simplemente Jesús acepta, ¿no?, que Él es el Mesías, pero los invita a que guarden silencio. ¿Por qué? Porque la gente tenía ideas muy extrañas sobre quién era el Mesías, o no extrañas, sino ideas diferentes. ¿Quién se esperaba que el Mesías fuera un guerrero, un rey poderoso a la imagen de David? ¿Quién pensaba que fuera un gran sacerdote, un gran profeta? Pero nadie se imaginaría el tipo de Cristo, de Mesías que iba a ser. Y por eso empieza la segunda parte del Evangelio de Marcos. Entonces decía, es punto de llegada. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Mesías, el consagrado del Señor, el ungido. Ahora la pregunta que nos va a acompañar de aquí hasta el capítulo 15 de San Marcos es: ¿qué tipo de Mesías es Él? ¿Qué tipo de Cristo es Él? Y ahí es donde necesitaremos nosotros reafirmar nuestra fe. ¿Quién es Jesús para ti, al final de cuentas? Esa es la pregunta que por 2000 años nos ha llamado, hemos sido cuestionados. El Papa Benedicto XVI siempre lo repetía tantas veces, que ser cristiano es el encuentro con una persona, que es no con una teoría, con una doctrina, con una moralidad, con una persona, con Jesús, es conocer a Jesús al final de cuentas. ¿Qué tipo de Jesús? ¿Quién es Cristo para ti? Ahora, ¿qué es lo primero que dice Jesús?
en el capítulo 8, capítulo 9, el capítulo 10, Jesús preanuncia su pasión y su muerte. Y hoy es la primera, y Jesús dice, al final de cuentas, que era necesario. Hay una necesidad divina, no porque tenía que, sino Dios así lo quiso, que el hombre y preanuncia su pasión, que va a padecer, va a ser rechazado por los ancianos, va a ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Esas 4 cosas. Va a padecer mucho, va a ser rechazado, va a ser entregado a la muerte y resucitará, al final de cuentas, ¿no? Ese va a ser el Cristo a quien seguimos, un Cristo sufriente, ¿no? Que lo vamos a celebrar en la Semana Santa. Ahora, ahí es donde entra Pedro, al final de cuentas. Si Pedro dijo, tú eres el Mesías, ahora Pedro es el que trata, dice el Evangelio de manera tan bonita, trató de disuadirlo, se lo lleva aparte. Es decir, los discípulos de Jesús seguían a Jesús por un cierto interés, cierta conveniencia. No querían a un Cristo sufriente. Sin embargo, por eso Pedro lo lleva. No sufras, Señor, mejor sé triunfante. Y ahí es donde Jesús le dice a Pedro, retírate de mí, Satanás. Porque Pedro piensa como los hombres y no como Dios. ¿Cuántas veces así nos pasa? Tenemos nuestros pensamientos, nuestra lógica, que no es la lógica de Dios. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que la tontería de Dios es más lógica que nuestra logicidad. Es seguir a Jesús, acompañarlo en ese caminar hacia su pasión y muerte. Te recuerdo, hoy es jueves, tenemos adoración al Santísimo. Desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde, ven, acompaña a Jesús. En los momentos de tu pasión, de tus sufrimientos, de tus dolores, momentos que no entiendes, dile, Señor, me uno a la cruz contigo. La cruz es fuente de vida, la cruz es árbol de vida. Que Dios nos bendiga, nos muestre su rostro y nos dé su paz, y comparte este video, y Dios te bendiga.